muchas veces escuchamos, es que yo soy así. Cuando una persona se porta mal con otra y te dice, es que no, es que yo soy así. Yo siempre digo, mira, si las personas no pudiéramos cambiar, la plasticidad neuronal no existiría. Y Podemos eso es ciencia. y debemos de cambiar. Pues estamos aquí otra vez, María, a lo que no nos enseñaron, ¿vale? Nuevo capítulo, nuevo episodio, nuevo podcast. Vamos a hablar hoy, ¿qué es eso de ser adolescente, no? Mi temazo. Pero bueno, vamos a intentar declararlo un poco en un podcast, que es verdad que hay mucho que hablar Es de aquí. difícil también. Es difícil. ¿Vale? Si hablamos un poquito de la OMS, cómo lo define, son, bueno, entre las edades, es una etapa de la vida humana, y yo lo digo siempre, vital y necesaria, ¿vale? Vital y necesaria. Que no hay que ahorrarla, que hay que profundizar y vivirla, ¿vale? totalmente. Ahora los que estamos, que dice la OMS, son aquellos que están entre los 10 y 19 años, ¿vale? 10 años porque se ha ido adelantando, entonces la preadolescencia también está entrando un poquito ahí en la adolescencia, pero claro, si vemos ahora después, que vamos a definirlo un poco, esos cambios del cerebro que ocurren, es que el cerebro no termina de desarrollarse así más fuerte hasta los 33 años, ¿vale? 32, Nuestra edad. el último estudio. Bueno, yo ya tengo 33, así que estoy hasta ahí a la clave. El límite. Hasta los 32. ¿Qué pasa? Ahora, ¿quiénes sois? Pues esa generación Z y alfa, que son los que estáis ahora en la adolescencia. Y maravilloso, vivirla, ¿vale? Por favor. Entonces, ¿qué pasa con ser adolescente? Porque a mí me hubiera encantado que cuando yo era adolescente, María, me dijeran, todo esto es lo que va a ocurrir. Por eso por eso estoy en el aula, ¿no? Y intento acompañar a mis alumnos, y me encanta que entre clase y clase, pues les voy explicando un poquito de las cosas que van ocurriendo. Vamos a empezar con algo que a mí me fascina, que es esos cambios neurobiológicos que ocurren en la etapa adolescente, ¿vale? Me centro primero en la parte más biológica, que es que se confunde, que se le llama la pubertad, ¿vale? La pubertad es cambio biológico, porque la adolescencia, vamos a hablar de algunos cambios que se ocurren en el área biológica, en el área más neuroquímica, ¿vale? Por el cerebro y las químicas que va ocurriendo, cambios sociales y cambios emocionales, que son los que vas a hablar tú un poquito más. ¿Qué pasa en el cerebro, para resumir un poco? Bueno, porque el cerebro, tenemos esta corteza prefrontal que está detrás de la frente, ¿vale? Nunca mejor dicho, que está todavía madurando, Está pero desarrollándose. que es la que decimos que es la última que madura, porque el cerebro madura de atrás hacia adelante. Claro, ¿qué pasa? Que esto, ¿de qué se encarga, María? De la planificación, de la organización, del control de los impulsos. Esa es la parte más importante. La parte súper importante que también nos diferencia del animal, ¿no? Entonces, si no está del todo madura, no está del todo desarrollada, pues todavía no tienes todas las herramientas para gestionar todo eso. Y además se une con que tenemos la amígdala hiperreactiva. Totalmente. El sistema límbico está hiperreactivo, que no está tan reactivo cuando somos un poco más mayores. Entonces, claro, hay una asincronía, se le llama. Es que, claro, esto va a 200%, A su bola. y esto es que no te puedo frenar, tío. Como digo yo, mis frenos no están funcionando. Totalmente. ¿Vale? Además ocurren más cosas, que es muy bonito lo que ocurre en la adolescencia, y es que hay conexiones neuronales que se están rompiendo, que se le llama poda neuronal, nunca mejor dicho. ¿Por qué se rompe? Porque no se están usando. Si tú no lo usas, se desecha, Desaparece. ¿vale? Pero se ponen más fuertes aquellas que sí tú le das más importancia. Por eso lo típico que os dicen vuestros padres de, ay, lo que has cambiado, ay, mi niño, mi niña, que ya no es el mismo. Claro, señora, señor, es que lo que tiene que ser, Eso es. ¿vale? Porque está rompiendo Es lo cosas normativo. que no Eso. quiero ser otra, y quiere estar, por eso estás construyendo vuestra identidad, porque el cerebro también os está mandando esas órdenes. Eso. Y luego hay una cosa así un poco más rara, porque me pongo técnica y me gusta mucho, que es la mielinización, que es como una materia gris que está, ¿no? Materia blanca, perdón. Que está materia gris. Materia gris, perdón, que está por el cerebro, y es como un lubricante, le llamo yo, sí, ¿no, María? Si no me equivoco, un lubricante que está por nuestro cerebro y, oye, está a tope. Entonces, todo esto a mí ayuda muchísimo a ese periodo de creatividad, de aprendizaje, ¿no? Está el cerebro, como se llama, pues muy plástico, porque estamos aprendiendo mucho. Eso es. Entonces, un momento precioso, del cual por eso repito mucho que hay que vivirlo, no sobrevivirlo, porque es que sois la etapa más creativa, nos ponéis en reto porque, claro, estáis creando vuestra propia identidad, no os gustan las cosas falsas, queréis autenticidad,
Sí. Oye, cuestionáis lo que está pasando en el mundo, tan importante ahora que nos cuestionéis y tenéis esa parte humana porque están muy intensas las emociones, Eso ¿vale? es. He querido resumir porque si no yo aquí estaría 3 horas hablando de lo mismo, ¿vale? Pero María, claro, lo que he dicho, cambios más neurobiológicos. ¿Qué más cambios ocurren en la adolescencia? Ay, me acabo de acordar ahora mismo que has dicho lo de la plasticidad, porque muchas Que veces la plasticidad escuchamos, cerebral es... claro, muchas veces escuchamos, es que yo soy así. Cuando una persona se porta mal con otra y te dice, es que no, es que yo soy así. Y yo siempre digo, mira, si las personas no pudiéramos cambiar, la plasticidad neuronal no existiría. Y Podemos eso es ciencia. y debemos de cambiar, claro. Y de hecho, lo que tú dices, esa etapa es preciosa porque hay un montón de cambios. Y, por ejemplo, cuando nos dicen, ¿no? Es que la adolescencia, es que qué horror, es que cómo se portan, es que tienen comportamientos como súper disruptivos, que siempre decimos, es que esos comportamientos disruptivos son normativos a esas edades. Es que toca, señores, toca que tengan ese tipo de comportamientos, porque de repente están, y tú lo sabes porque lo ves cada día en el aula, están como interactuando con estímulos diferentes. Y al final tenemos que pensar que si tenemos esa corteza prefrontal, como tú dices, que evidentemente no está desarrollada y es la que se encarga del autocontrol, pues es normal que veamos más desinhibición Total. verbal, comportamental, Es sexual, como digo yo, ¿no? las Y sin hormonas. romper el límite extremo, pero esa rebeldía es que es sana. La rebeldía sana y el Un adolescente cuestionamiento que sin rebeldía no es un no es un adolescente, eso es una adolescente. realidad. Entonces, ¿qué pasa? A esos cambios también se le suma la parte, evidentemente, la parte hormonal, la primera menstruación, que tenemos pensado hacer un episodio hablando del ciclo menstrual y de los cambios que acompañan un poquito, sobre todo más en las mujeres, al ciclo menstrual, que además hace un par de días ha sido el día de la endometriosis. Hablaremos un poquito de todo esto en otro episodio. Y sobre todo los cambios emocionales. Es el momento donde empiezan a tener cambios emocionales muy fuertes y donde empiezan a tener las primeras relaciones afectivo-sexuales, las primeras relaciones con sus amistades, en un mundo en el que además está muy intensificado para ellos y muy difícil. El otro día me decía un paciente mío, yo no había pedido vivir como el full experience de la vida, yo no nací pensando que iba a pedir pues vivir una pandemia, Es que probablemente una tercera guerra mundial, una crisis económica, una crisis de la vivienda, un estrés y una presión estética y social a través de las redes sociales brutal que nosotras afortunadamente no hemos vivido. Entonces a mí cuando me dicen, no, es que la adolescencia era muchísimo peor que la de antes, pues no lo sé, pero perdóname, ¿qué quieres que te diga? Yo no he tenido que vivir la vida y el mundo que están viviendo ahora mismo los adolescentes, que hoy en día son adolescentes, y aparte la información y la sobreinformación que ellos tienen a través de las redes sociales, que además, pues evidentemente tienen una cara B bastante peligrosa, que ya hablaremos de eso, nosotras nos la hemos saltado por completo. Nosotras, evidentemente, siempre ha habido violencia, siempre ha habido sí, situaciones de bullying, no, eso existía. eso siempre ha existido. Otra Solo cosa que es que ahora se no, intensifica todo por el claro, tema de una pantalla. claro, no es lo mismo, ¿no? Como te pasará con tus adolescentes y me pasa a mí con mis pacientes. No es lo mismo que al final yo vaya al colegio y me encuentro una persona que siempre me incomoda, que siempre es muy agresivo conmigo, que evidentemente me hace bullying, que llegues a casa y de repente te veas un comentario tuyo, una foto tuya en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Evidentemente eso está multiplicado por 10 o por 20 en una etapa de la vida en la que hay un shock emocional muy fuerte, muy potente y mucha dificultad para gestionar ese cúmulo de emociones, que al final, evidentemente, somos nosotros los adultos los que tenemos que acompañarles. Ahí está. Dentro de esos cambios emocionales y sociales que estabas comentando, es natural que Ujú. haya un distanciamiento de los padres y que os vayáis con Totalmente, los amigos. Y además, bendita totalmente. amistad. Así que Ujú. acercaros a ellos. Esto también sería otro podcast que tenemos que hacer de cómo elegir buenas amistades, ¿no? Porque La elección, son porque son determinantes, determinantes y más en la etapa en la que totalmente, estamos, ¿no? totalmente. Y luego habíamos dicho cambios neurobiológicos, que hemos hablado un poco de la pubertad. ¿Qué ocurre en la pubertad? Dos casos para verlo, María, que es en las chicas y en el chico, para decir, estamos en la pubertad, por decir una forma, más a nivel biológico. Hemos hablado de la Vale, ¿no? La menarquia ahí. vale. Digo porque por si que tú Vale, más la como menarquia, la espermarquia, eso es. evidentemente cuando aparecen las primeras, digamos, la primera relación con el cuerpo, la primera relación con nuestra sexualidad,
hablaremos también, pero ahí es muy importante la educación emocional y la educación afectivo-sexual en esos momentos, Claro. e intentar de alguna forma como prestarle a ese adolescente un lugar seguro donde nosotros podamos hablar de qué cambios está notando mi cuerpo. Evidentemente es una edad donde aparece también, por supuesto, la menstruación. Hay muchas chicas, y yo lo veo con mis pacientes, que el no haber tenido ningún tipo de información acerca de lo que le pasaba a su cuerpo, el no saber que hay la parte hormonal y la parte emocional es clave, ha llegado a un punto en el que ellas han ido como construyendo una identidad y una personalidad en base a esto soy yo. Sí, bueno, esa eres tú, pero con muchos cambios hormonales, con muchos cambios emocionales, que si alguien te hubiera acompañado en algún momento de tu vida a poder entenderlos, pues a lo mejor los hubiéramos gestionado de otra Forma. manera. Entonces, no es que sea una histérica, es que a lo mejor cuando estoy viviendo en una fase, pues a lo mejor premenstrual, donde mis hormonas están súper bajitas, porque hay una caída de estrógenos enorme, y al final no estoy entendiendo qué es lo que le está pasando a mis emociones y a mi cuerpo, pues a lo mejor puedo llegar a pensar que evidentemente soy una persona horrible, Soy una histérica. soy una histérica, Porque en la soy un adolescencia, monstruo. con esa montaña rusa emocional que Claro, hemos hablado por esa sincronía, le claro. mezclas La parte la primera emocional, emocional, la primera claro. regla, Las primeras relaciones, las siempre relaciones con tus los compañeros, compañeros. relaciones con tus amigas, relaciones con tus parejas. Entonces, claro, evidentemente se vuelve una etapa muy complicada. Y muy bonita, ¿vale? Hemos hablado un poco de qué ocurre en la etapa adolescente, así muy resumido, y hay otra Ujú. cosa que queremos comentar, que es esa demonización que ocurre con la etapa adolescente, María. Totalmente, sí. Estoy muy harta de generación de cristal, que es lo que acabas de decir tú. Uf, Dices, sí. benditos, si los Mm. pobres míos desde que han vivido, oye, pues el COVID, que si ahora una guerra, que si ahora La nos gente vamos que a cumplió los esto, 18 eh, en plena en plena pandemia, es que pandemia, nosotros no hemos vivido eso. que no se pudieron ir. No, es que es una tontería. Bueno, pues ya será en el viaje típico de fin de curso de segundo Ya, pero bachillerato, nosotros no o lo al hemos final sí, vivido. pero nosotros no lo hemos vivido. Claro. Y que vale, sí, aquí a lo mejor habrá algún padre o una madre, bueno, pero yo en mi etapa, bueno, en tu etapa, señora, pues no A lo mejor habría. podías salir a la calle, pero es que han Claro, vivido, realmente estamos en un momento de crisis. Crisis me refiero mundial en el sentido mundial, de salud mental también. Es decir, España está a la cabeza en Europa el ansiolítico. consumo de ansiolíticos, de benzodiazepina. El tema del suicidio es algo tremendamente doloroso que evidentemente hay que hablarlo porque es un tema. Los adolescentes están viviendo una crisis de salud mental que no se había visto antes. Es decir, hay que poner las cosas un poco en un mundo un poquito más relativo y Eso entender que es. están viviendo situaciones que nosotros no hemos vivido. Por lo tanto, juzgarlas no les ayuda a ellos ni tampoco a nosotros a poder entenderles. Total, al revés, ¿no? Estamos otra vez Ujú. compitiendo y no, esto no es para Totalmente, competir. eso Entonces, es. esa demonización de que la generación de cristal, que son unos rebeldes, unos vagos, unos irresponsables, Ujú. Que no bueno, hacen pues que no nada. hacen nada. Ujú. Entonces, es que cuidado, a ver si es que no todos los adultos lo estamos mirando con una mirada de condescendencia, Ujú. cuando lo que tenemos que decir, oye, que sois la etapa que podéis revolucionar esto. Es la etapa más revolucionaria. Entonces, Ujú. pues soy lo que os tenéis que, oye, un poco enfrentar y Ujú. sacar vuestra, nunca mejor dicho, vuestros cuerpos hacia adelante y decir, hasta aquí. Porque esto ya viene, chicos, no os preocupéis, que esto ya viene de los antiguos, los griegos, Aristóteles, Platón ya lo decían, los adolescentes son unos vagos, unos irresponsables, es decir, que la etapa de por sí ya ha estado demonizada siempre. Y esto está los mismísimos yo, ¿vale? Solo que ahora se une él, claro, al igual que las redes tienen unas cosas muy buenas y Ujú. tienen unas cosas muy perjudiciales para los adolescentes, también los adultos. Los adultos también son muy rápidos, somos muy A rápidos la hora en de de etiquetar, etiquetar y qué pasa. totalmente. Yo digo, mira, solo voy a decir una cosa y digo, Dana, Ya. solo digo el nombre, Dana, y se quedan así. Creo, ¿qué pasó la Dana? Ujú. Las noticias estaban todas llenas de los adolescentes, los primeros, se remangaban, se iban, a lo Esas mejor ganas tenía de uno un luchar. coche con 18 años y cogía, se llevaban a sus compañeros de la universidad, que lo sé por conocidos, y Ujú. cogían y no pensaban nada, porque ellos no tienen ese pensamiento de decir, a ver qué me puede Claro, pasar. No, son no, impulsivos son para lo bueno y impulsivos para lo y para malo, y claro. para lo malo. Eso es, Estaban los primeros ahí eso es. ayudando. O sea, ya estoy harta de esa demonización, María. Sí, además, algo que nosotros hemos hablado en alguna ocasión y que solemos ver también mucho en la adolescencia es, vemos al final también un poco por las redes sociales y lo que decimos a veces de la presión.
Claro, están viviendo una situación donde generalmente ya están sintiendo muchísima presión por muchos aspectos, por muchos estímulos y además eso les afecta mucho a la hora de, por ejemplo, cuando hablamos del perfeccionismo. Es decir, cuando hablamos de que la gente dice, vale, son muy vagos, pero siempre digo que la pereza, cuando tú siempre, a ti todo, en principio, todo te da pereza, no es pereza. Yo siempre tengo la teoría de que hay que rascar un poquito más profundo. Cuando a una persona todo le da pereza, esa persona además la etiquetan, porque además quitarse una etiqueta es muy complicado ya. Ya eres una vaga. Evidentemente es una etapa también donde hay muchos miedos, donde hay muchos estímulos nuevos y de repente estamos viendo una persona que siempre está procrastinando y lo que está recibiendo todo el rato en su entorno es que eres una vaga, es que no haces nada, es que nada lo haces bien, por lo tanto ya va creando una identidad y evidentemente la lectura que yo estoy haciendo y la narrativa de lo que yo me cuento a De mí años misma, atrás. claro, es que efectivamente soy esto. Detrás de la pereza muchas veces lo que hay es un nivel de autoexigencia brutal y muchísimo perfeccionismo, por supuesto intensificado por toda esta presión estética, social y demás. Entonces, claro, yo siempre digo, claro, al final, aunque estén viendo de ti que eres una persona vaga, eso es lo que ven los demás. Lo que vemos nosotras es una persona tremendamente autoexigente, tremendamente perfeccionista, que al final, con tal de hacer las cosas perfectas, como no les salen bien No del la todo sabe. y no es capaz de enfrentarse a la sensación de, entre comillas siempre, fracaso, lo dejo para más tarde. ¿Para qué? Para que esté más preparada. Pero evidentemente eso que voy dejando, esa procrastinación, esa evitación, genera más miedo, genera más inseguridad. Entonces, claro, me siento más insegura, claro, más inseguridad, más autoexigencia, más perfeccionismo. Y entonces esto se va haciendo una bola inmensa. Detrás de la aparentemente pereza, para mí casi siempre hay algo más. Y muchas veces apatía. Y muchas veces mucha tristeza, porque son personas que también están dentro de un contexto y tú lo ves en el cole, pasan cosas. Pasa mucho y muchas madres me dicen, Noelia, es que luego lo que yo no puedo es que, claro, yo soy su saco de boxeo. Y Claro, les digo, cuidado, es que en esa etapa adolescente, con tanta revolución de emociones que tienen que aguantarnos, como les digo yo, 6 horas. claro, Aguantarnos es un derecho y una responsabilidad muy bonita en la educación, pero hay mucha presión dentro. Tengo que claro. caerle bien a mi compañero, Ujú. tengo que atender bien a clase, tengo un examen que hacer, tengo no sé qué. Vienen con tanta vorágine que vienen a casa saco de boxeo. Como a nosotros nos Claro, pasa muchas veces con nuestras parejas, ¿no, claro, al María? final tienes a una persona ahí en tu círculo más cercano. Es tu refugio y es donde salen las emociones. Claro. Que no lo estoy justificando, solo estoy comprendiendo, Entendiendo. entendiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese mundo en el que están viviendo nuestros adolescentes hoy, hay cosas que son de siempre y que ya os lo Ujú. digo yo, que ya estaban filósofos antiguos hablando de que los adolescentes eran de esa forma, con esas etiquetas, y yo siempre lo diré, es porque no se entiende bien la etapa, María. Eso Cuando es. tú la comprendes, y también como los propios adolescentes, por eso viene este podcast, este episodio, para que os entendáis un poquito más, para que le pongáis un poco más de nombre a lo que está Ujú. ocurriendo dentro de vosotros, que no os veáis raro, que no os veáis extraños, que no estáis locos, que tenéis una revolución de todas las cosas ahí conjuntas, que es una etapa muy transformadora, que Ujú. no digo yo que no vengan cosas difíciles, que Y es van a y venir van a cosas venir, difíciles, pero bueno, evidentemente, pero aquí venimos a que los adultos también, que es, como digo yo, somos esa corteza prefrontal madura, os acompañemos un poquito y lo mejor. podamos entender, Eso es. ¿vale? Pero por favor, como para cerrar un poquito aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Por aquí no hay que dar tips, nada. Sí os diría oye, que seáis curiosos, que investiguéis un poquito más sobre vuestra Ujú. etapa, que si tenéis dudas sobre la educación más afectivo-sexual, que llaméis a las puertas de vuestro instituto, de vuestros colegios, de vuestros padres y Y que no pidáis también que esa pidáis. educación, porque al final Es un muchas derecho veces, claro, vuestro. es un derecho y muchas veces se entiende que como los adolescentes parece que están en badia, que no les interesa nada, No. que no atienden en clase, que para ellos nada es más interesante que las redes sociales, muchas veces no se dan cuenta del poder que tienen ellos para poder pedir aquello que realmente que tienen derecho. Entonces, si en algún punto pues ellos ven también interesante que vayan yo lo hubiera querido, yo lo hubiera deseado Y yo. muchísimo, que hubieran venido a mi instituto, que hubieran venido a mi colegio a decirme, oye, venimos a dar una charla sobre emociones, sobre los cambios hormonales que está teniendo tu cuerpo, sobre los cambios afectivos que vas a tener, sobre qué revolución vas a empezar a sentir a partir de ahora. Y yo lo hubiera agradecido muchísimo porque al menos
no hubiera sentido que es extraño lo que estoy Claro. sintiendo. Sí es verdad que hablando de mi centro y demás, y de mi entorno, se hacen charlas, se hace ese acompañamiento, solo que es verdad que a lo mejor no es de la forma que vosotros queréis, que no significa que os tengamos que hacer caso en todo, ¿vale? Pero sí creo que os tenemos que Mm, escuchar, yo también entonces lo pienso. tenéis que levantar la mano. Oye, que esa parte revolucionaria que tenéis, que es maravillosa, que no se os apague y que la saquéis y que pidáis y que seáis también curiosos. No apaguéis vuestra curiosidad, no apaguéis vuestra humanidad, no apaguéis vuestra revolución, aunque a veces digáis, me quiero apagar con un interruptor, porque me lo han dicho muchos alumnos de, Noelia, esta adolescencia no se puede apagar con un interruptor. Digo, no, cariño, digo, es parte natural de la vida y es maravilloso que Hay que luego atravesarla. y que luego también la vas a echar de menos, que eso es lo que nos tenéis que enseñar. Mm, Yo por eso creo que también soy tan entusiasta, porque estoy todos los días con ellos, María. Entonces, cuando un día estoy y tal, pues me sueltan una broma y un humor y me y ya te uno hace con el día, ellos. claro. Así que nada, que para esto era para que os entendierais un poquito más, pero para que saquéis también vuestras garras, que estamos aquí, que creemos en vosotros y que aprovechéis vuestra etapa, que la viváis. Ujú. Poco más que añadir, que hayáis disfrutado mucho de este episodio tanto como nosotras de grabarlo y que nos vemos en los siguientes.